Me llamo Sergio Valencia, soy estudiante en la maestría de Ciencias Matemática Aplicada y en este video vamos a ver matriz free LSQR para la solución de la ecuación de Poisson. Entonces empezamos con el contenido. Vamos a inicializar con una motivación, una introducción. En la introducción vamos a ver a qué se refieren los matrix free methods y unos conceptos básicos que vamos a necesitar para poder desarrollar este temario o este algoritmo que se llama LSQR. En este vamos a ver la diagonalización y mínimos cuadrados, la relación que tenemos con los espacios de Krylov y el algoritmo LSQR. Lo vamos a enunciar. Luego vamos a presentar nuestro problema, que es la aplicación, que es la solución numérica de la ecuación de Poisson. Y vamos a realizar una implementación numérica. Como motivación, en el álgebra lineal estamos acostumbrados a encontrarnos matrices de tamaño considerables y a intentar resolver sistemas AX igual B. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las matrices pueden ser muy grandes, pueden ser gigantes y pueden tener ceros esparcidos sobre la matriz y pueden tener la información concentrada en ciertos espacios de la matriz. Eso algorítmicamente es complicado, dado que lo que nosotros intentamos obtener cuando tenemos un sistema de estos es encontrar la solución del sistema, X igual a inversa por B. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos si existe la inversa de A. Segundo, el cálculo computacional de A inversa es demasiado complicado, es costoso computacionalmente. Además de eso, solo tenemos que existe la inversa de A si A es igual a una matriz cuadrada. Si A no es cuadrada, no tenemos inversa. Entonces estos problemas son los que se trabajan en el álgebra lineal numérica. ¿Qué pasa si tenemos una matriz rectangular? ¿Podremos encontrar la solución a un sistema AX igual B? Es una gran pregunta y tiene bastantes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos aplicaciones, por ejemplo, en el procesamiento de señales y en la optimización de modelos, además de eso en reconstrucción de imágenes, porque esto nos permite hallar soluciones de estos sistemas mediante aproximaciones que vamos a hallar, en vez de la inversa, vamos a hallar la pseudoinversa de Penrose. Entonces, el método de LSQR para matrices de tipo sparse, ya les dije más o menos que eran matrices muy grandes con ceros esparcidos, va a tener una amplia gama de aplicaciones que fueron mencionadas anteriormente. Y la idea es que este método nos va a ayudar a resolver esos sistemas a través de aproximaciones y además de eso nos va a ayudar a solucionar problemas de mínimos cuadrados. Entonces, como introducción, vamos a considerar el siguiente problema, AX igual B, el normalito, el que consideramos siempre. Aquí tenemos una matriz de tamaño n por m, donde n va a ser mayor o igual a m y el rango de A va a ser igual a m, y B un vector nRn. Entonces vamos a tener claramente que este sistema no se va a poder resolver en el sentido clásico. O sea, en este sentido no vamos a poder hacer que X es igual a inversa por B. Eso no lo vamos a poder hacer, porque la inversa de una matriz solo la podemos hacer cuando la matriz es cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a resolver este problema, pero en el sentido de mínimos cuadrados. ¿Listo? Ahora, computacionalmente también va a ser complejo, dado que esto también es una matriz sparse y vamos a tener que realizar multiplicaciones de matrices. Entonces, para esto vamos a presentar el algoritmo LSQR para resolver este problema 2 y además la relación que tiene este método iterativo con los demás. También tenemos el gradiente conjugado, tenemos el min-res, el de mínimo residuo, tenemos varios y vamos a poder demostrar una equivalencia con los espacios de Krylov y con esta equivalencia nos demostraría una equivalencia con el gradiente conjugado para mínimos cuadrados. Entonces vamos a hablar un poco sobre los métodos de matrices libres o métodos sin matriz. Esas son técnicas numéricas que nos van a permitir resolver óptimamente sistemas de ecuaciones lineales sin la necesidad de almacenar explícitamente las matrices involucradas. Estos métodos, ¿en qué se van a basar? Vamos a considerar una sucesión de vectores que nos van a permitir aproximar a la solución
de ecuaciones sin la necesidad de yo tener la matriz completa. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, si ustedes tienen un producto de dos matrices, ustedes saben que, por ejemplo, solo recorrer una matriz tiene complejidad n cuadrado, dado que tengo dos for, entonces corro filas y corro columnas. Entonces, hacer la multiplicación de columnas, perdón, hacer la multiplicación de matrices para matrices muy grandes es supremamente costoso. Entonces, el tiempo computacional va a ser muy alto. Entonces, lo que se trata de hacer es mirar cómo podemos transformar esa matriz en otra cosa que nos sirva de tal manera que podamos rebajar ese costo computacional. Entonces, como introducción, vamos a ver qué conceptos básicos vamos a necesitar para poder desarrollar esta teoría. Lo primero que vamos a necesitar son la descomposición en valores singulares. Segundo, la factorización QR, que es una manera de yo poder ver mi matriz A de forma de producto de dos matrices. Y vamos a necesitar espacios de Krylov. Entonces vamos a hacer una observación. Esta la mencioné anteriormente, es que podremos demostrar la equivalencia entre el método LSQR con gradiente conjugado para mínimos cuadrados. Entonces, como introducción. Entonces ya hemos hablado que el LSQR es un método que ayuda a encontrar la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Pero esto lo vamos a basar en un proceso que se llama la bidiagonalización de una matriz. Este método se le atribuye a Lanczos, que principalmente él inició haciendo una tridiagonalización de una matriz, viendo como si yo tenía una matriz, podría hacer una tridiagonalización. Entonces por eso a él se le atribuye este método. ¿Qué sucede? Que esto no se hacía para mínimos cuadrados, sino para encontrar valores propios. Entonces la bidiagonalización de una matriz es usada en el SQR y fue desarrollada por Golub y Kahan para el cálculo de valores singulares. Se puede demostrar que este LSQR pues tiene relación con el gradiente conjugado y el MinRes. Ahora, vamos a hablar de la bidiagonalización de Lanczos. Este es el que nos va a permitir desarrollar nuestro algoritmo. Entonces vamos a considerar una matriz de tamaño n por m, donde el rango de A, como lo dijimos anteriormente, era m, y vamos a utilizar la descomposición de valores singulares. Entonces, por la descomposición de valores singulares va a existir una matriz U y una matriz V, unitarias o ortogonales, dependiendo de donde estemos trabajando, y una matriz B, de tal manera que se nos cumpla esta relación de acá. Y B va a ser de esta forma. Ahora, de aquí, ¿qué podemos notar? Podemos notar que nos pueden salir los siguientes sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, A por V es igual a U por B. Listo. Acá nos saldría este sistema de ecuaciones. Y ahora, si nosotros calculamos la transpuesta por ambos lados, nos quedaría U transpuesta por A por V, todo elevado a la transpuesta, igual a B transpuesta. Entonces esto a la final nos va a quedar escrito como B transpuesta por A transpuesta por U igual a B transpuesta. Y al ser U y V unitarias, podemos multiplicar por B y nos va a quedar que A transpuesta por U es igual a B por B transpuesta. Entonces de lo anterior pues nos salen estos sistemas de ecuaciones que fueron los que les mostré anteriormente donde salen. Y por ejemplo de este primero, ¿cómo hacemos para sacar esta relación? De este primero sale esta relación de acá y del segundo ya les voy a mostrar qué relación sale. Pero entonces si nosotros tenemos nuestra matriz A y el vector B, pues en la matriz B la vamos a escribir como B1, B2 hasta Bn, y U la escribimos de la misma manera. Nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría U1, U2 hasta UN, todo esto multiplicado por la matriz B, que ya sabemos que es una bidiagonal inferior, donde la diagonal principal está llena de alfas y la diagonal inferior con betas. ¿Listo? Entonces, si lo pueden notar, acá tenemos por ejemplo que si lo fijamos en una posición, en la posición I, nos quedaría A por B en la posición I igualado a alfa U sub I más beta I más 1 por UI más 1. Pero esto entre 1 y n menos 1.
Dado que en la última posición, si por acá tenemos la matriz, vean que en la última posición solo tenemos a alfa n. Entonces cuando tengamos eso, en el caso de que y valga n, vamos a tener este otro caso de acá. ¿Listo? Similarmente podemos hacer la otra condición. Entonces de esta primera ecuación sale estas dos ecuaciones y de esta otra de acá sale esta de acá. Listo, similarmente vamos a tener lo mismo, dado que la transpuesta nos va a quedar que la diagonal que antes era inferior, que era la de los beta, nos va a quedar por encima, nos va a quedar como una diagonal superior. ¿Sí? Entonces, de acá, de las ecuaciones 3 y 4, nos permiten saber que con un vector inicial conocido para determinar el U1, se puede encontrar fácilmente el V1, y para el resto de los vectores se puede hacer el uso de estas relaciones, que a la final eran despejar las anteriores. ¿Sí? Noten que acá se hace un cambio de índices, acá vean que se maneja de i-1, y acá manejamos los índices hasta j. Entonces, si efectuamos el proceso L veces, vamos a tener lo siguiente. Nos va a quedar una matriz UL más 1, descrita de esta manera. Nos va a quedar descrita de esta manera. Y VL nos va a quedar descrita de esta otra manera. ¿Qué nos va a quedar entonces? Entonces, por esas relaciones que tenemos acá, estas dos relaciones que tenemos acá, vamos a poder sacar un sistema de ecuaciones que va a ser el siguiente. Vamos a tener que U de L más 1, beta 1 por E1 va a ser igual a B, A por VL va a ser igual a UL más 1 por BL, y A transpuesta por UL más 1 va a ser igual a BL por BL transpuesta más alfa L más 1 VL más 1 por E L más 1 transpuesta. ¿Sí? De estas dos ecuaciones podemos determinar estas dos de acá. Cabe recalcar que debemos recordar que beta 1 por U1 va a ser B. Listo, esto va a ser importante más adelante. Entonces, de esto que acabamos de hacer, estas tres ecuaciones que sacamos acá, esta primera, esta segunda y esta tercera, nos van a permitir desarrollar el algoritmo de diagonalización del laxo. Entonces, acá lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, a beta 1 por 1 va a ser igual a B, que esto era lo que yo les mencionaba. Alfa 1 por V1 va a ser A transpuesta por U1. Y vamos a hacer un ciclo for para actualizar estos de acá, que son los que vamos a encontrar. Recuerden que habíamos dicho que era fácil encontrar. Si yo tenía un U1 dado, yo podría encontrar el V1. Pues ¿cómo lo hallamos? Con A transpuesta por U1. Y el resto los vamos a hallar pues con las relaciones que ya tenemos, que serían estas de acá. Donde toca notar que alfa j por bj es mayor que 0 y van a tener norma 1. Perdón, los que van a tener norma 1 son UI va a tener norma 1 y VJ también va a tener norma 1. Listo, estos son los que van a tener norma 1. Estos son escalares. Ahora, vamos a hablar de la diagonalización y el mínimos cuadrados. Vamos a encontrar la relación que tienen los dos. Entonces vamos a considerar nuestro problema inicial, ax igual b. Y supongamos que vamos a llevar a cabo L pasos del algoritmo que acabamos de ver. Entonces vamos a tomar el vector de entrada b y nuestro objetivo es aproximar la solución mediante combinaciones lineales de las columnas BL.
Entonces nos vamos a plantear el siguiente problema. Vamos a considerar un TL en RDL tal que XL es igual a BL por TL. Y vamos a reescribir nuestro problema de mínimos cuadrados por esto de acá, que va a ser el mínimo de la norma 2 de ABL por TL menos B, y este que cumpla esto va a ser nuestro óptimo. Si recuerdan, yo les dije que los métodos de matrices libres o sin matriz va a ser encontrar una sucesión que se me aproxime a mi X. Entonces acá la aproximación que estamos considerando es esta acá, esta sucesión. Listo, pero entonces de lo visto anteriormente podemos llegar a minimizar el siguiente conjunto. Sería minimizar ABLT menos beta 1 E1 para los TNRDL. ¿Cómo llegamos a esto? Pues noten lo siguiente. Si ustedes tienen la norma de A por BL, que es lo que tenemos acá, por T menos B, ¿esto a quién va a ser igual? ¿Sí? Recuerden que nosotros teníamos una relación entre ABL y tendríamos esta relación de las ecuaciones que sacamos. Teníamos que ABL es igual a B, perdón, teníamos la relación que UL más 1 por B, L. Teníamos esta relación de acá. Entonces vamos a usar esto para reemplazarlo acá. Entonces nos quedaría que la norma de A por BL pues es lo mismo que tener UL más 1 por BL menos la norma, pues B. Pero B, acuérdense que es quién. B sería beta 1 por U1. ¿Listo? Entonces reemplazamos esto acá. Entonces nos quedaría beta 1 por U1, ¿sí? Acuérdense que acá no estoy denotando la norma, pero esto está denotando norma 2. Entonces de acá, esto va a ser igual a ¿quién? Sería, yo puedo factorizar el L más 1, acuérdense que este 1, y nos quedaría BL menos beta 1. Espere que me falta el T. Nos quedaría beta 1 por el vector canónico. ¿Listo? Y como estamos en la norma 2 y 1 es unitario, entonces lo que nos va a quedar es BLT menos beta 1 E1. ¿Sí? Entonces minimizar esto de acá va a ser lo mismo que minimizar esta norma de acá. Entonces, para obtener el algoritmo de SQR, pues vamos a aplicar una factorización QR a BL y obtener un algoritmo explícito. ¿Esto por qué? Si ustedes lo notan, esto es muy parecido al GMRS. Entonces esto lo que nos está implicando es que nos dice que apliquemos el QR para llegar a una factorización. Entonces lo que intentaremos hacer es aplicar el algoritmo de factorización QR para poder obtener el óptimo. Dado que aquí podemos aplicar el algoritmo de Arnoldi, entonces razón por la cual nos sentimos fuertemente tentados a aplicar la factorización QR a nuestra vector BL. ¿Listo? Pero entonces, antes de eso vamos a enunciar un teorema que lo que nos permite es tener la relación con los espacios de equilibrio, pero es más, nos permite tener una conexión con el gradiente conjugado. Este teorema lo que nos dice es lo siguiente: si UL más 1 está escrito de esta manera y BL está escrito de esta otra manera, son las matrices obtenidas en el proceso de diagonalización de Lanczos, entonces VJ pertenece al espacio de equilibrio de A por A transpuesta, B, y VJ va a pertenecer a este otro espacio de acá. La demostración de este teorema se hace por inducción y se empieza analizando si U1 pertenece al espacio de equilibrio en 1. Pues de acá nos va a salir una relación
nos van a salir estas dos ecuaciones y eso pertenece, que va a ser beta 1 igual a B, y alfa 1 por V1 va a ser igual a A transpuesta por U1, que esto claramente se va a tener. Luego lo suponemos para J más 1 y nos va a quedar unas combinaciones lineales. Y de ahí vamos a poder demostrar este teorema. Esa es como la idea de la demostración. Entonces, ¿cuál es el objetivo que vamos a tener para desarrollar el algoritmo de LSQR? Pues el objetivo es desarrollar un algoritmo que nos permita calcular el XL de manera eficiente. Entonces, vamos a usar la factorización QR como una herramienta eficiente para resolver este problema inicial que hemos reducido por el método de la bidiagonalización. Entonces nos vamos a concentrar ahora en los detalles de la factorización QR de BL. Entonces vamos a empezar a notar que, por ejemplo, la matriz triangular inferior a obtener va a tener el mismo rango que BL y por lo tanto debe tener su última fila nula. También podemos escribir esta factorización QR de BL como esta expresión de acá, ¿sí? Donde pues R de L va a ser una matriz cuadrada y de rango L y va a ser una bidiagonal superior. Entonces vamos a denotar sus componentes así. Listo. Ya vamos a ver cómo se denotan las componentes de la matriz. Pero entonces cabe anotar, acuérdense en que nosotros habíamos hecho una sustitución, o sea, nosotros actualmente estamos tratando de resolver el siguiente problema. Estamos tratando de resolver beta L por TL igual a beta 1 E1, ¿sí? Este es el que estamos tratando de resolver. Pero recuerden que nosotros usamos una sustitución donde XL iba a ser VL por TL, ¿sí? Esto, lo que estamos escribiendo acá y lo que vamos a solucionar es poco atractivo. ¿Por qué? Porque vean que de todas maneras nos tocaría hacer el producto de BL por TL, o sea, nos tocaría seguir siendo productos de matrices. Entonces la idea no es hacer eso, porque seguiríamos teniendo mucho costo computacional. Entonces lo que nos va a ayudar a hacer esta factorización QR es poder obtener un producto de matriz vector. Teniendo un producto de matriz vector es mucho más sencillo. Además, nos cabe notar que, por ejemplo, lo que nos está quedando son matrices bidiagonales. Es decir, que es mucho más fácil multiplicar una matriz que todos los elementos lo tienen en una diagonal que una matriz que tiene sus datos completos, dado que solo nos toca multiplicar por los elementos que hay en la diagonal, por un vector. Entonces, antes que teníamos el producto que era de tipo n cuadrado, era orden n cuadrado, ahora lo vamos a tener de un orden más lineal. Entonces, R de L va a estar descrita de esta manera. Va a ser una matriz bidiagonal superior como lo mencionamos anteriormente. Y a fin de efectuar un modo eficiente del proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por estas matrices. Para hacer la factorización QR, si nosotros tenemos A igual a Q por R, para nosotros encontrar estas matrices aplicamos el algoritmo de Householder. ¿Sí? Y acá tenemos las matrices que nos ayudan a encontrar al Q. Cabe notar que vean que estas de acá son la identidad y esta que tenemos en el centro es la matriz de permutación. Entonces, en la posición que estemos realizando la operación va a estar esa matriz posicionada ahí. Lo que hace Householder es coger la información que tiene la matriz en una columna, subirla a la primera columna y lo demás van a ser ceros. ¿Listo? Entonces, vean que lo que estamos buscando es hacer esa factorización QR. Entonces, al Q lo tenemos que ver como un producto de P's. Entonces, lo que vamos a quedar es que, por ejemplo, yo tengo que buscar una matriz de tal manera que al multiplicarla, pues me dé la matriz R. Entonces, si fijamos una posición J, nos va a quedar que, por ejemplo, alfa J 0, beta J más 1, alfa J más 1, va a ser igual a rho j, teta j más 1, 0, y acá sería rho j más 1. ¿Listo? Entonces noten, esta de acá va a ser la matriz de permutación.
Acá lo que tenemos es nuestra matriz B en cierta posición J. Y al multiplicarla lo que nos está dando es el R. Y lo demás lo completamos con ceros. Entonces a la final, aplicando todas estas propiedades, noten además que como esta es la matriz P, esta matriz va a seguir cumpliendo la ortogonalidad. ¿Listo? Entonces a la final, ¿quién va a ser Q? Pues Q va a ser PL por PL menos 1 por P2 hasta P1 y este sería Q. Y acuérdense que lo que estamos haciendo es el proceso de factorización. Entonces a la final nosotros habíamos dicho que Q transpuesta por B, ¿cierto? Este de acá, este de acá es transpuesta, va a ser R y por acá vamos a tener un vector de ceros transpuesto. ¿Listo? Pero entonces si escribimos eso nos va a quedar que, por ejemplo, Q transpuesta va a ser PL por PL menos 1, P2, P1. Lo multiplicamos por B, L más 1, y lo que nos va a quedar es la siguiente matriz. Nos va a quedar R de L, 0, por acá nos va a quedar una teta de L más 1, y por acá nos va a quedar unos ceros transpuestos, por acá va a quedar ρ de L más 1 y por acá un beta de L más 2. Dado que la matriz es una matriz bidiagonal y la última posición pues es B de n, beta de n. Entonces vamos a volver a considerar nuestro problema 7, que era el que estamos considerando acá, ¿sí? Entonces como QDL es ortogonal, vamos a tener que, podemos multiplicar por QL sin ningún problema, dado que en norma 2 nos dice un teorema que es invariante. Entonces, si yo tengo esto en norma 2 y tengo ax menos b, esto es lo mismo que la norma de ax menos b. ¿Listo? Aplicando eso, nos va a quedar esto de acá, como lo pueden ver, y QL por BL ya lo conocemos, que es RL por cero transpuesta, que era el que habíamos puesto en el principio, multiplicado por el T menos este producto de acá nos va a dar este vector de acá. Donde, ¿quiénes son esos? Por ejemplo, F1 va a ser un vector, perdón, va a ser pues un conjunto, va a ser una matriz Φ1, Φ2 hasta Φn, Φl, transpuesta. ¿Sí? Y entonces, ya vimos entonces que esto va a ser f de L y este pues va a ser su última componente. Entonces claramente ¿qué vamos a tener? Que la solución de este sistema va a ser este sistema de acá. ¿Listo? Y entonces si reemplazamos sobre la sustitución que habíamos hecho, que era esta de acá, nos va a quedar que la solución a nuestro x es este de acá. ¿Listo? Pero entonces vamos a renombrar eso como una matriz de L. Y D está escrita de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si ustedes lo notan, el producto de estas de acá, pues va a ser un XL igual a una sumatoria de los Φj por Tj. Dado que la solución está escrita de esta manera, XL es igual a D por F1. ¿Sí? Entonces vean que si lo notan, lo que vamos a tener es que estamos multiplicando este vector por este otro de acá. ¿Sí? A la final sería un producto punto. Entonces esta sería la solución óptima que nos está dando el sistema. Noten lo siguiente, vean que para encontrar la solución óptima solo estamos haciendo el producto de dos vectores. O sea que a la final se nos rebajó el orden a un orden lineal. Pues sería un orden con una constante lineal. Con esto terminaríamos la presentación. Pero notemos lo siguiente. BL es DL por RDL, entonces si convenimos que de 0 es igual a 0, vamos a encontrar la siguiente relación, que por ejemplo D en la posición J la podemos escribir de esta manera. Además, si
otra vez consideramos la matriz R de L más 1, entonces nos va a quedar esta matriz de acá, y de L más 1 va a estar escrita de esta otra manera. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está permitiendo ver? Que esto a la final va a ser un proceso recursivo donde XL más 1 va a depender de su posición anterior. Esto es lo que nos va a permitir, es una actualización, que no requiere mucho esfuerzo, dado que a la final es el producto de dos vectores y le suma un XL, que es el paso anterior. Entonces esto no va a requerir mucho esfuerzo computacional. Con esto terminaríamos la presentación del algoritmo del SQR y nos introduciríamos a la aplicación, donde vamos a considerar un dominio omega, su conjunto R2 abierto con frontera, de esta manera, y consideramos la ecuación de Poisson, que va a tener condiciones de contorno particulares, donde el laplaciano de u va a ser igual a f en omega, y en las fronteras vamos a tener que u es igual a 0 y que el gradiente de u, producto con n, va a ser igual a g. Esas son condiciones de Dirichlet y de Newman. La aplicación la vamos a ver en el siguiente video. Bueno, entonces continuamos con la implementación de la ecuación de Poisson aplicando el método de matriz free LSQR. Entonces para esto vemos que la ecuación de Poisson es el laplaciano de u igual a f, en donde si lo definimos en n dimensiones, pues va a ser una función u de nRn y la mandamos a R. Por simplicidad, en este caso vamos a trabajar la ecuación de Poisson en 2D. Entonces solo vamos a considerar n igual a 2. En este caso, como este es el Laplaciano es el producto punto entre dos gradientes, entonces nos quedaría la segunda derivada de u con respecto a x y la segunda derivada de u con respecto a y, igual a f de xy. También vamos a suponer en este caso que x se va a encontrar en 0, 1 y y también, con unas ciertas condiciones de frontera. Ahora, pues vamos a hacer un ejemplo particular y vamos a considerar que la función esta de acá va a ser 100 por x al cuadrado más y al cuadrado, con estas condiciones de frontera. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos colocando unas fronteras en un cuadrado. Si lo ven, esto sería un rectángulo en R2 y estarían dadas por estas condiciones de acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a realizar diferencias finitas con el objetivo de encontrar una matriz y de esta manera solucionar, por ejemplo, para solucionar este problema, pues sería resolver el sistema AX igual B. Pero dado que la matriz que nos va a resultar es tan grande, vamos a hacer la comparación entre los dos métodos. Vamos a ver qué pasa con diferencias finitas y qué pasa con el método de LSQR. ¿Por qué necesitamos la matriz? Pues con la matriz vamos a poder hacer la diagonalización de esa matriz y además de eso vamos a poder resolver el problema de mínimos cuadrados. Entonces empezamos discretizando nuestro dominio. Si estamos trabajando en 0, 1, entonces hacemos 1 menos 0 y dividimos sobre la cantidad de elementos que nosotros queremos. En este caso, pues n. De esta manera, consideramos los pasos y nos queda discretizado nuestro dominio de esta manera. Entonces estaríamos trabajando sobre esta malla de puntos. Realizamos diferencias finitas y escribimos nuestra ecuación de manera discreta. Nos quedaría de esta manera, quedándonos que nuestro método numérico sería este que está representado de esta manera. Entonces acá en nuestra implementación en Python vamos a utilizar NumPy, que es del cálculo científico, SciPy. Vamos a utilizar Matplotlib para graficar y vamos a ver lo siguiente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en este caso n igual 100, vamos a particionar nuestro punto por 100 puntos, consideramos nuestro tamaño de paso y generamos nuestra malla. Acá lo que vamos a hacer es ver la malla discreta. Por ejemplo, acá lo que vemos es que lo que tenemos en verde son las condiciones de frontera y en rojo lo que intentamos encontrar, que es lo desconocido. En este caso pues se ve muy lleno, pero por ejemplo lo podemos ver con n igual 10 y se ve mejor la malla discretizada. En este caso vamos a seguir trabajando con n igual 100. Continuamos. Entonces, lo que podemos hacer es hallar cada uno de estos y empezar a llenar la matriz. Entonces vamos a empezar a llenar las condiciones de frontera y si graficamos las condiciones de frontera, vemos que estas son las condiciones que vemos. O sea, más o menos así se comporta sobre la frontera de la función. Y entonces, ¿qué notamos?
Si nosotros empezamos a hacer diferencias finitas, lo que nos va a quedar es una matriz de n-1 al cuadrado por n-1 al cuadrado. Y lo que queremos solucionar es un sistema AW igual a R, donde ¿qué nos va a pasar? Que la matriz A va a ser de la forma de una tridiagonal. Además de eso, T también va a ser una tridiagonal. Si notamos, acá sobre la diagonal principal nos queda llenas de 4 y en los pasos anteriores y subsiguientes, o sea, en la posición I más 1, J, y menos 1, nos va a quedar unos unos. Si lo vemos, esto sale de aquí. Vean que, por ejemplo, para la posición IJ, que son los que están sobre la diagonal, tienen un menos 4. En la posición I más 1 tiene un 1. Y en la posición I menos 1J y J más 1 tienen unos. Entonces así es que llenamos la matriz. Así es que llena esta matriz, T sería de esta forma. Y lo que podemos hacer es ver cómo está distribuida la matriz A y cómo está distribuida la matriz inversa. Entonces si hacemos eso y corremos el código, entonces como podemos ver, la ejecución del código es demorado, dado que calcular la inversa de una matriz es complicado computacionalmente. Pero lo que podemos ver es que la matriz A, por ejemplo, la mayor información, pues se encuentra sobre la diagonal y el resto está compuesto por ceros. O sea, podemos llegar a decir que es una matriz sparse. Ahora, si vemos la matriz inversa de A, acá podemos ver cómo está distribuida esta matriz con un mapa de colores. Y entonces en este momento pues vamos a empezar a encontrar cuál es la solución de nuestra ecuación diferencial de manera numérica. Entonces lo que hacemos acá es empezar a llenar nuestra matriz. Entonces, vamos a hacer la solución calculando la inversa, o sea, solucionando el problema de diferencias finitas. Y lo que hacemos es que definimos un R de tal manera que lo empezamos a llenar con lo que hemos hecho en el método numérico. Si lo ven, acá nos queda 100 por x al cuadrado, y acá nos queda x al cuadrado más y al cuadrado, y acá el b, lo vamos a llenar con el límite inferior y el límite superior, que son las fronteras. Y la parte izquierda del b lo vamos a llenar con el límite izquierdo y con el límite derecho. Entonces, de esta manera llenamos esta matriz y si graficamos la solución nos daría esta curvita que tenemos acá. Si ven, esta frontera es la que ya habíamos visto graficándola anteriormente, pero ya encontramos los puntos intermedios, que eran los que desconocíamos. Ahora, vamos a aplicar el algoritmo LSQR. Entonces, si ejecutamos esta bandeja de acá, vemos que utilizamos el paquete de SciPy de las matrices sparse para poder representar estas matrices de esta manera y utilizamos el algoritmo programado LSQR para calcular esto. ¿Esto que nos va a botar? Nos va a botar la solución, o sea, nos va a botar la solución a ese sistema AX menos B, ya luego de la diagonalización y todo, nos va a botar la norma y el número de iteraciones y si paró o no paró. Ahora acá el que nos interesa es W y como de W ya teníamos dos datos, que era el dato inicial y el dato final, lo que le hacemos es un reshape, de tal manera que estos son los que quedan en la posición 2 hasta la n-1. Para eso lo graficamos acá. Si ustedes notan, si yo por ejemplo acá hago set.shape, shape me da la dimensión de la matriz, vemos que esta es una 9801 por 1. Pero si yo le hago un reshape, que este es el que yo necesito hacerle, vemos que nos queda una matriz 99, 99 por 99. Pero la matriz que necesitamos es 101 por 101. ¿Sí? Entonces por eso es que se le pega, esto son los datos que van en la mitad. O sea, estos son estos datos que vemos acá. Estos serían los WJ. ¿Listo? Entonces, ahora si graficamos la solución numérica, pero por el método de Poisson, perdón, por el método del SQR, vemos que vamos a llegar a la misma solución. Listo. Entonces vean que acá ya nos muestra la solución numérica por el método del SQR, la ecuación de Poisson, calculando la videoorganización de la matriz y solucionando el problema de mínimos cuadrados. ¿Qué conclusiones podemos sacar?
Teóricamente, ese método es mucho más efectivo que hallar la inversa de una matriz, es comprobado, pues tenemos que, para hallar la inversa, pues tenemos que hacer operaciones complejas y con el método LSQR, pues lo que tenemos que resolver es un problema de mínimos cuadrados, pero igual sería complicado resolverlo, pero en este caso lo que hacemos es diagonalizar la matriz de tal manera que hacer el producto de dos matrices es demasiado sencillo. Pues multiplicar una bidiagonal por un vector es un cálculo más sencillo, donde estamos rebajando la complejidad algorítmica de una multiplicación de matriz que es una constante por n cuadrado a bajarla a una de orden lineal. Con esto quedaría terminado la implementación y la aplicación de los métodos LSQR. Como referencias para la presentación, vamos a tener el artículo hecho por Page and Saunders, que lo mencionamos anteriormente, sobre Sparse Equation and Least Squares, y las notas de clase del cuaderno de investigación de métodos iterativos para sistemas lineales. Muchas gracias por su atención.